Pues un tema muy interesante, muy interesante, que tiene que ver con el núcleo familiar, ¿no? En el flyer que mandamos a los grupos aparecía la foto de un cactus, ¿no? Este, la sesión pasada revisamos una sesión, ¿no? Que se llamaba Relaciones Cactus. Bueno, ahora vamos a llevar el cactus al núcleo familiar, ¿no? Este, el núcleo familiar, chicos, es un concepto muy amplio que de alguna manera ¿cómo te diré? Pues se estudia, se analiza, ¿no? Desde diferentes enfoques para el tema terapéutico, para el tema de cursos, y hoy quiero darles una introducción general a lo que es el núcleo familiar y lo que para ti puede representar crear y conformar un núcleo familiar fuerte, ¿sale? Y este núcleo familiar va desde la familia donde tú tienes el rol de mamá, de papá, o quizá todavía estás en un rol de hijo, de hija, ¿no? Este, no importa a qué núcleo familiar pertenezcas, lo que platiquemos el día de hoy te va a dar elementos muy importantes, primero para tu crecimiento personal, primero para tu crecimiento, ¿sale? Y después, para que tú seas un agente activo de cambio en el núcleo familiar en el que tú estás o al que tú perteneces. ¿De acuerdo? Esto es muy interesante, chicos, es muy interesante. Mi querida Mari, bienvenida, Mari. Buenas noches, David. Buenas noches, Mari. Qué bueno que te conectaste, mujer. ¿Eh? Bienvenida. Entonces, chicos. Pues núcleo familiar. Para las personas que no me conocen, como siempre, pues me presento brevemente, ¿verdad? Mi nombre es David Luna, soy psicólogo educativo, tengo estudios en psicología educativa, consultor de empresas hace 28 añotes, ya son 28. Damos también coaching empresarial a directores, gerentes, coordinadores. Tengo también estudios en programación neurolingüística. Desarrollamos pequeñas y medianas empresas, personas que tienen pequeños y medianos negocios, cursos de desarrollo personal en conferencias, en seminarios, coaching ejecutivo y terapia individual, ¿sale? Y esto, pues bueno, tengo haciéndolo desde los 20, 21 años de edad. Estas son algunas fotos que, bueno, ya les he enseñado, o más bien siempre se las enseño. Una conferencia con GAN, conferencias con mi gran amiga y adorada Cintia Loya, allá en El Paso, Texas, que por cierto viene a final de este mes. Este, algunos también cursos que hemos dado en Toluca, ¿no? En Veracruz con el doctor Fabián, en Puebla y bueno, en diferentes lugares aquí de la República Mexicana y trabajando con bancos, ¿no? Con hospitales, con empresas de entretenimiento, manejando temas de trabajo en equipo, liderazgo, comunicación, ventas, manejo de estrés, manejo de conflictos, etcétera, ¿no? Entonces, pues todo lo que hemos trabajado todo este tiempo, chicos, hoy pues lo he mostrado muchísimo más en sesiones breves como estas, tanto en la parte individual como grupal, para aportar valor, ¿no? Aportar valor. Eh, Parte de mis creencias es que si consideras que tienes ciertos talentos, los tienes que usar, ¿no? Y los tienes que usar para vivir de ellos porque están alineados con tu propósito de vida, pero también para servir, ¿no? Y ofrecer servicios, gratuitos, ¿no? Una persona que detecta sus dones, sus talentos, sus pasiones y los pone al servicio de otros, ¿no? Con o sin cobro, es una obligación, es una obligación. Y bueno, creo que afortunadamente en mi caso, desde los 17, 18 años, descubrí que lo mío, era capacitar, ¿no? Era hablar con personas, era estructurar contenidos,
transmitirlos, y es lo que he hecho desde muy, 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 muy joven. Y es algo que, pues, es una pasión que no termina. O sea, no me canso, o sea, no me canso, no me canso, no me canso, ¿no? Y entonces ahora, pues de manera digital, ¿no? Después de la pandemia, muchos de los contenidos que pues nada más podía dar de forma presencial, los empecé a dar de manera digital, ¿no? Por el alcance, por la practicidad. Y yo pues muy contento, chicos, muy contento cada vez que nos reunimos. Tenemos varios grupos, unos son de psicología y neurociencias, otros son de negocios, ¿no? Tenemos uno que acabamos de abrir, Business Growing, creciendo en los negocios. Y ahí está gente exclusivamente de negocios, ¿no? Ahí hablamos solo cuestiones de negocios. Y en estas sesiones es más general, ¿no? Es más de desarrollo personal, más psicológico, más terapéutico. ¿Sale? Pues vamos a arrancar, chicos. Vamos a arrancar. Y vamos a arrancar con algunos conceptos clave para ir definiendo lo que es el núcleo familiar. Y bueno, antes de arrancar, me gustaría preguntarles que me escriban aquí, que participen aquí en el chat. ¿Qué es para ustedes un núcleo familiar? ¿Qué representa un núcleo familiar? ¿Para qué sirve? ¿Tiene alguna función el núcleo familiar en una sociedad? ¿O es intrascendente? ¿Ustedes qué opinan? Me gustaría leer un poco cuál es el concepto con el que llegan a esta sesión en cuanto al núcleo familiar. Hay personas que tienen núcleos familiares, hay personas que no los tienen. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Qué es un núcleo familiar para ustedes? ¿Qué ha representado, ¿no? En su propia vida, un núcleo familiar? Eh, está de más en una sociedad, este, ¿qué es? A ver, ¿quién dice? Laurita dice, bienvenida, mi querida Laurita. Es una mini sociedad en los que cada uno nos desarrollamos. Pues sí, efectivamente, mujer, es una mini sociedad. Fíjate, qué tan complicado de pronto es estar en sociedad, ¿no? Y relacionarte con los demás. Quizá la primera escuela, como dice Laura, la primera escuela de esta sociedad en grande es la familia, ¿no? Es el núcleo familiar. Esa es la mini sociedad. Así es, Laurita. Dice Angélica Luna, es el lugar donde te enfrentas a espejos que detonan retos para evolución. No, bueno, pues es que aquí ya estás metiendo conceptos muy interesantes también, ¿no? Es una mini sociedad donde te enfrentas con espejos que te retan, pero están ahí para que evoluciones, ¿no? No para que te enganches, no para que odies, no para que mates, ¿no? No para que reprimas, no para que tragues, sino para que evoluciones. Una mini sociedad que te espejea constantemente para que evoluciones. Fíjense qué padre, ¿no? Mi querida Mari dice, es de donde venimos y pertenecemos y nos influye de manera consciente e inconsciente. Fíjense, una mini sociedad que te espejea para que evoluciones, algunas veces de forma consciente y otras de forma inconsciente, como dice Mari, ¿no? Totalmente, chicas, dice Laurita, y eso marca el cómo nos integramos a una sociedad más grande. Así es, todo empieza en mini para ir, empieza de lo micro, ¿no? Para ir a lo macro, ¿no? Muy cierto, muy cierto. Dice Carmelina, es el espacio donde vives un rol para crecer y hacer crecer. Así es, chicos. Una mini sociedad con espejos que te hacen evolucionar para ser consciente lo que está inconsciente, para ir de lo menos a lo más, ¿verdad? Y hay roles. Con algunos de ustedes he platicado ahorita tres conceptos que voy a mencionar nuevamente en esta sesión, que son justamente eso, los roles, ¿no? Así es, Carmelina. Y dice Carlos, es una incubadora SAS, ¿no? Así como hay incubadora de negocios, hay incubadora de seres humanos. Híjoles, qué interesante. Una incubadora donde el ser humano se desarrolla, ¿no? Y pasa de un estado
vulnerable donde depende 100% del otro para vivir, hasta que empieza en una etapa dependiente para después convertirse en un ser independiente para después entender con madurez que el núcleo familiar es una interdependencia, ¿sale? Es un equilibrio entre depender y la independencia. Eso es el núcleo familiar, chicos, ¿no? Algunos conceptos clave. Fíjense qué interesante, y esto lo he hablado con algunos de ustedes en sesión individual. Como decía Carmelina, ¿no? Hay tres figuras clave en los sistemas familiares o en los núcleos familiares. El primero, chicos, y esto es importante que lo vayan teniendo presente, ¿sale? Incluso cuando vean la grabación nuevamente, repásenlo y ténganlo muy presente esto, porque aquí está la clave de todo. La primera figura importante de un sistema familiar o de un núcleo familiar son los roles, ¿sale? Y no son los roles de canela, esos no. Los roles son figuras del sistema familiar que no cambian en su estatus, no cambian, no importa lo que suceda, no cambian. Si uno puede llegar a cambiar, es el de esposa por exesposa o el de esposo por exesposo, pero no puedes tener una abuela que termina siendo una exabuela, no. No puedes tener un padre que termina siendo un expadre, no. O una madre, exmadre, tampoco. Padre, mamá, hermano, hermana, sobrino, tío, tía, abuela, abuelo, bisabuela, etcétera, son roles, son figuras fijas, ¿sale? Que no cambian en lo absoluto. Y si algo llega a cambiar, es el estatus de una pareja que se divorcia. Antes eran esposos, ahora son ex esposos, pero ese rol continúa con una adición ahí de ex, ¿no? Pero son los únicos. El resto, no importa lo que pase, chicos, así se quedan. Los roles son fijos. Ahora, lo que sí se mueve son los personajes de cada uno de estos roles. O sea, el abuelo tiene un personaje en el núcleo familiar. El papá, la mamá, el hijo o la hija tienen un personaje en el núcleo familiar. Ahora, ¿qué es el personaje? El personaje, chicos, está compuesto, fíjense qué interesante, ¿eh? Por el estado mental y emocional de la persona en ese rol. En otras palabras, el personaje del abuelo es su estado mental y emocional. El personaje de la madre es su estado mental y emocional. El personaje del hijo es su estado mental y emocional. Eso es el personaje. Es todo ese bagaje de creencias, de impresiones mentales, de asunciones, de actitudes, de la personalidad. Ese es el personaje. ¿De acuerdo? Ahora, al ser un estado mental y emocional, eso significa que el personaje sí puede cambiar. Esto es fundamental, chicos. Yo puedo tener en mi sistema familiar el rol de abuelo, pero también de padre. Ok, puedo, y de hijo. Ok, ninguno de esos tres roles cambian. Lo que sí puede cambiar es la estructura o ¿cómo te diré? La materia prima con la que esos roles construyen un estado mental y emocional. Eso sí puede cambiar. De hecho, es deseable que cambie con el paso de los años. ¿De acuerdo? Pareciera en algunas familias o núcleos familiares que los personajes terminan siendo como los roles, nunca cambian. Incluso en crisis, cuando la crisis te dice, el personaje debe cambiar para aliviar la crisis. ¿Sale? Y ojo con esto, la tercera figura dentro del núcleo familiar son los diálogos. ¿Y qué son los diálogos, chicos? Es el acto lingüístico, o sea,
la forma de expresarse y de hablar de esa persona, que ya es un hábito, que es habitual en esa persona, en esa familia, con ese rol, con ese personaje. ¿Sale? Los diálogos es esa forma habitual de hablar de esa persona en ese rol de abuela, de hermano, de papá, de mamá, y con ese personaje, con esa estructura de creencias, con esa forma de pensar, con esa forma de sentir. Entonces, fíjense qué interesante, chicos, cuando un núcleo familiar, un sistema familiar enfrenta crisis, fíjate, ¿eh? Cuando un núcleo familiar enfrenta crisis, en la mayoría de los casos, el rol obviamente se mantiene porque no cambia. Pero la tragedia del pleno siglo XXI es que tampoco cambian los personajes y los diálogos, siendo que los personajes y los diálogos son los responsables directos de la crisis que se está viviendo en este núcleo familiar entre el papá y el hijo, entre el hermano y el otro hermano, entre el abuelo y la abuela. ¿Me explicó? ¿Por qué se da una crisis en un sistema familiar? Porque uno de cuatro integrantes de ese núcleo familiar, o dos de cuatro, o tres de cuatro, o los cuatro, o el número que sea de ese núcleo familiar, no están dispuestos a hacer cambios ni en su personaje, ni en sus diálogos, cuando la crisis lo exige. ¿Sale? Y bueno, no nos vamos a sentar a hablar de todos los tipos de crisis que un núcleo familiar puede arrojar a la vida de un ser humano. ¿Me explicó? Pero lo cierto, chicos, es que cada vez que un núcleo familiar entra en crisis, cada uno de los roles de ese núcleo familiar tiene su propia participación en la crisis. Obviamente, el rol o la persona en su rol más consciente y con más herramientas va a querer por conciencia modificar su personaje, o sea, su estado mental y emocional, o sea, su forma de pensar y sentir, y su forma de hablar y dirigirse a los demás. Eso garantiza que el que uno de cuatro haga cambios, el núcleo familiar va a cambiar en su totalidad. No, pero por lo menos uno de cuatro ya hizo su parte. ¿Me explicó? Aquí la pregunta importante, a la luz de esta información, que además es de reflexión, si tú analizas tu rol en tu núcleo familiar y analizas tu personaje y tus diálogos, cuando ha habido crisis, ¿qué es lo que tú has hecho? ¿Te has aferrado, por la razón que haya sido, a tu personaje y a tu diálogo en el rol en esa familia con esa crisis? ¿O has sido flexible para iniciar este proceso que tanto hemos mencionado en otras sesiones de autoobservarme en mi núcleo familiar, autocontrolarme en mi núcleo familiar y autocorregirme en mi núcleo familiar? Y lo que sé que me corresponde a mí, aportarlo al núcleo como un proceso de mejora o de cambio. Tú no puedes hacer la parte que le toca al otro rol, pero sí, yo te diría, es tu responsabilidad hacerte consciente de la parte que te toca y ofrecerlo al núcleo familiar. ¿De acuerdo? Recuerdo mucho algunos cursos de servicio al cliente, ¿no? Y manejo de conflictos en las empresas. Y es muy curioso estar con 20 personas de todas las edades encerrados en una sala viendo cómo mejorar el ambiente laboral. Y es muy curioso cómo por cada 10 grupos, 9 están en una posición muy proactiva, ¿no? ¿En qué sentido? 9 de esos grupos son muy reactivos y cada grupo de 20 personas. Entonces, hablas de servicio al cliente y manejo de conflictos y la reactividad es la siguiente. Mira, David, yo entiendo lo que me dices y suena muy bonito en la teoría, pero la realidad es que si los jefes no cambian, yo no pienso mover un dedo y me vale.
¿Me quieren correr? Que me corran y me liquiden bien. A mí me vale, ¿no? Entonces, como, a ver, esta información es incluso para beneficio tuyo, ¿no? Pero bueno, la reactividad, chicos, en las familias es muy parecida. Se está hundiendo el barco familiar y de pronto hay barcos familiares que cada quien en su trinchera se aferra a sus personajes y a sus diálogos, viendo que hay crisis que se detonan a partir de sus personajes y sus diálogos, porque su rol no va a cambiar, no va a cambiar. Lo que sí puede cambiar por autoconciencia y autorresponsabilidad son los personajes y los diálogos de cada quien. Ahora imagínate, uno decide hacer cambios y ante esos cambios inspira a otros a que los hagan también. Entonces, donde antes era uno de cuatro, observándose, controlándose y corrigiéndose a nivel de personaje y diálogos, de pronto son dos, y después son tres, y después son cuatro. Imagínate un núcleo familiar autoconsciente. Ve una crisis y los cuatro al mismo tiempo se empiezan a revisar. Esto me corresponde a mí, esto no. Pero lo que me corresponde a mí lo pongo sobre la mesa del núcleo familiar para que el núcleo familiar como sistema mejore. ¿Qué pasa en la mayoría de los núcleos familiares? Hay crisis y en vez de autoobservarse, se empiezan a culpar y empiezan a criticar, se empiezan a atacar. ¿Me explicó? Aquí lo importante de todo esto es que tú te observes a ti. Tú estás en la sesión, no está tu familia, pero tú sí. ¿Sale? ¿A quién le estoy hablando? A ti. A lo mejor algún familiar está contigo en la sesión, qué bueno. O quizás no, eres la única persona que busca herramientas. Maravilloso. Empieza con eso y empieza contigo. Porque lo cierto es que las crisis que hunden a los núcleos familiares se dan porque las personas se aferran no a su rol, porque el rol siempre va a ser el mismo, se aferran a sus estados mentales y emocionales y a sus formas de hablar y dirigirse a los demás. Y genio y figura hasta la sepultura y se hunde el barco familiar. Hay familias que no se hablan, ¿no? Hay familias que se odian, hay familias que no se, ¿cómo te diré? Este, hay familias que se han desintegrado, familias grandes, familias enteras, eh, herencias, divorcios, muertes. Lo veo muy común. De pronto en familias grandes muere ese integrante de la familia que no se veía tanto en la dinámica familiar, pero es el que unía a todos. Muere ese familiar y de pronto todos se van. Y donde antes Navidades era todos juntos, cuando ese familiar muere, la familia se desintegra. ¿Sale? Normalmente los familiares, que son ese pivote a través del cual todos orbitan, son personas con mucha autoconciencia. Y son personas que están cargando el peso de ese núcleo familiar porque constantemente están buscando cómo hacer cambios en sus personajes y en sus diálogos, pero no se nota tanto hasta que ya no están. ¿Sale? Chicos, todo este tema de los núcleos familiares es inmenso y es muy interesante. ¿Sale? Si tú no has profundizado tanto en la sociología detrás de los núcleos familiares, profundiza en ello. Aquí te voy a dar una pequeña probadita. ¿Sale? Porque todo lo que hay detrás de un núcleo familiar es puro crecimiento, chicos. Puro crecimiento. ¿Sale? ¿Cómo vamos hasta ahorita? ¿Vamos bien? ¿Preguntas, dudas? De pronto, estos son temas que pisan muchos callitos, pero es bueno porque el hecho de darme cuenta qué parte me toca a mí, qué parte le toca al otro, es empezar a trabajar hoy, antes de que la crisis hunda mi barco familiar. ¿Sale, chicos? Entonces, vean estas tres figuras, son la clave de todo este proceso. El rol, el estado mental y emocional de ese rol, que son los personajes,
y el diálogo, la forma de hablar, la forma en la que me conduzco con los demás, según mi estado mental y emocional, según el rol que tengo en la familia. Ahora, fíjate qué interesante. Este, dice Mari, tema duro, un poco mujer, un poco. Y más duro para los que se aferran a su personaje, o sea, que no están en terapia, que no están con cursos, que no están con libros, que no están maleables ante las crisis de la vida para empezar a hacer cambios prudentes a tiempo, ¿no? Más para ellos, mujer, ¿no? Entonces, fíjense, chicos, vamos a revisar tres aspectos derivados de estos tres, de estas tres figuras del núcleo familiar. En la sesión de hoy es el 3. El número mágico es el 3. ¿Sale? Entonces, fíjate, de los roles, personajes y diálogos se desprende una, vamos a llamarle una habilidad, una actitud en las familias que tiene que ver, hoy voy a tocar este tema en particular, que tiene que ver con los estilos comunicativos. ¿Sale? Los estilos comunicativos son tres. Hay muchos más, pero hoy te voy a, hoy voy a compartirte tres. ¿Sale? El primer estilo comunicativo es esta P que está aquí. Apúntalo. Es la P de pasividad. ¿Sale? Aquí quiero que tú te vayas observando en tu núcleo familiar qué estilo de comunicación tienes. El primero, la P de pasividad. ¿Qué implica un estilo comunicativo pasivo en un núcleo familiar? Pues es muy sencillo, como su nombre lo dice. Ante un hermano, ante una hermana, ante un padre, ante una madre, ante un abuelo, ante un tío, ante un primo, ¿sale? Me callo y me guardo mis necesidades. Necesidades materiales, necesidades afectivas, necesidades de reconocimiento, necesidades de pertenencia, necesidades de afecto, ¿sale? En un núcleo familiar derivado de roles, personajes y diálogos, surgen algo que se llama los estilos comunicativos. Y los estilos comunicativos son tres. El primero, un estilo comunicativo pasivo. ¿Quién es esa persona o cómo se puede describir esa persona que tiene un estilo comunicativo pasivo? Tiene necesidades y las siente, pero se las traga y no las expresa. Y obviamente este muro o este bloqueo o esta actitud de me callo y no lo expreso y me lo trago y me aguanto, ¿de dónde viene, chicos? De los personajes o del personaje que esa persona fue creando a lo largo de los años en ese núcleo familiar, junto con los diálogos coherentes con esa estructura psicológica. Conclusión, todo se calla, todo se lo traga y todo se aguanta en el núcleo familiar. ¿Sale? Ahora, hay otro estilo comunicativo derivado del personaje de ese rol en esa familia con sus propios diálogos. Y es el estilo comunicativo agresivo. Ya la palabra lo dice todo. ¿Cómo es el agresivo? Pues igual que el pasivo, tiene necesidades. Pero ¿qué hace el agresivo? Grita, exige, demanda y le vale un sorbete. Le vale un sorbete si el otro también necesita. Yo quiero, yo necesito, yo exijo, yo demando. Pero es que me vale un comino, me vale un copete. Mi necesidad de afecto material, de compañía, de piojito, de lo que sea, de dinero, de atención. Yo, y tengo que gritar porque en algún momento aprendí que para ser escuchado había que gritar. El pasivo aprendió que para evitar problemas había que callar.
El agresivo no, el agresivo dijo, aquí se trata de gritar, aquí se trata de arrebatar, aquí se trata de exigir. Y entonces, de alguna manera, su estilo comunicativo se hizo como agresivo. Ahora fíjate, el pasivo se traga y se guarda sus necesidades y se aguanta hasta que un día explota. El agresivo explota todos los días, ¿no? El pasivo explota las navidades y el agresivo el 1 de enero, el 2, el 3, el 4, el 5, el 2 de febrero, el 4 de febrero, el 7 de febrero, todos los días, ¿no? Porque los dos tienen necesidades, pero su estilo comunicativo para buscar esa satisfacción de necesidades es diferente, es diferente. ¿Sale? Entonces, pues la pregunta clave aquí es esta, chicos, ¿no? Hasta ahorita, ¿con cuál de los dos yo me estoy identificando más? ¿Con una actitud más pasiva o con una actitud más agresiva? Y recuerden, la base y la raíz de estos dos comportamientos en los extremos son los personajes o el personaje construido en ese núcleo familiar, en el rol en el que estoy y los diálogos. ¿Vale? A veces en el núcleo familiar, la mamá es la agresiva y el papá es el pasivo. En otros núcleos familiares, no. El agresivo es el papá y la pasiva es la mamá. En otros núcleos familiares, el primer hijo es el agresivo y el cuarto es el pasivo, ¿no? Si se vive con abuelos en la misma casa, a veces el abuelo es el agresivo y la abuela es la pasiva. O a veces en los núcleos familiares todos son agresivos, ¿no? O todos son pasivos en diferentes decibeles, ¿no? Entonces, chicos, ¿cuál de estos dos crees que te representa actualmente? Más, más. ¿Dónde está la agresividad o la pasividad? En el personaje, no en el rol. Porque acuérdate, el rol es hijo, hija, padre, madre, abuelo, abuela, no cambia. ¿Dónde están estos estilos comunicativos, sus raíces comportamentales? En el personaje, que son sus creencias, su forma de pensar y sentir, y su forma habitual de hablar y dirigirse a los demás. ¿Sale? Y finalmente, chicos, el tercer estilo comunicativo, que es el que está en medio, que es la A de color amarillo. ¿Por qué crees que está en medio? ¿Por qué crees que está en medio? ¿No? Dice Carmelina, qué fuerte, dice Carmelina. Mi estilo de comunicación, soy pasiva como papá y cuando exploto, ay, nanita, eres implosiva. El pasivo es implosiva, explota hacia adentro. Pero el día que explota, explota con todo lo reprimido durante meses, ¿no? Va por ahí, mujer, va por ahí. Chicos, el tercer estilo comunicativo es el A de asertividad. Grábenselo muy bien. ¿Sale? Asertividad. En los núcleos familiares vas a encontrar personas pasivas que tienen necesidades y se las tragan, no dicen nada. Vas a encontrar agresivos que tienen necesidades y las exigen y las demandan todos los días. Y vas a tener asertivos, personas que tienen necesidades, no se las callan como el pasivo, pero tampoco las gritan como el agresivo. El asertivo normalmente es esa persona que ha construido una forma de comunicarse de tal manera que identifica bien lo que necesita y busca el tiempo y el espacio con la persona correcta para resolver esa necesidad en un juego de ganar, ganar. Gano yo, ganas tú. Cuando el asertivo en un núcleo familiar quiere satisfacer una necesidad, pero ve que al hacerlo el otro está perdiendo, busca estrategias para que el juego sea gano yo y ganas tú.
Su estilo comunicativo es buscar de todo un abanico de opciones cómo ganamos los dos, porque el asertivo sabe que aquel que juega con alguien donde el otro siempre pierde, el que pierde, tarde o temprano se va a buscar con quién ganar. Son frases, chicos, que he repetido años, años, porque esa es la realidad de muchas dinámicas en los núcleos familiares y son inconscientes. Ojo con esto, ¿eh? Todo lo que estoy mencionando de manera muy explícita, si tú quieres, muy con conceptos, en los núcleos familiares es totalmente inconsciente, excepto para la persona que está trabajando, ¿qué cosa? Su personaje y sus diálogos. En otras palabras, todo esto es inconsciente en las familias, excepto para las personas que se preocupan o se ocupan por hacerse de herramientas para hacer consciente aquello que está inconsciente. ¿Me explicó? Entonces, chicos, hay una tercera figura que es el asertivo. Y el asertivo busca un juego de qué ganas tú y gano yo. Si veo como asertivo que el otro está perdiendo, ya sé cuál es el desenlace en los próximos años. No nos conviene a nadie. A nadie nos conviene que este barco, como núcleo familiar, se hunda. Entonces, no puedo hacer la chamba que te toca a ti, pero sí estoy obligado a hacer la chamba que me toca a mí y que ya la hice consciente por trabajo personal. ¿Me explicó? El asertivo entiende que no puede cargar la carga del otro, lo puede inspirar a través de su propia manera de trabajarse a sí mismo, pero no puede cargar la carga del otro. El asertivo lo sabe. A veces el pasivo quiere cargar la carga del otro y se cansa. A veces el agresivo es agresivo, pues ya se cansó de cargar la carga de los demás. El asertivo es el que concluye que cada quien tiene un rol, cada quien ha construido consciente o inconsciente un personaje y cada quien ha construido un estilo comunicativo, diálogos, se haya dado cuenta o no. El punto es que la crisis en un núcleo familiar llega para hacer consciente todo lo que ha estado inconsciente y que se va a conocer. En las crisis, el pasivo se asusta, el agresivo se enoja y el asertivo se pone a trabajar. En las crisis de los núcleos familiares, el pasivo se asusta, el agresivo se enoja y el asertivo se pone a trabajar la parte que le toca. Entonces, chicos, ¿cuál eres tú? ¿Con cuál te identificas más? Y tampoco es para que te latigues. Ay, David, ya me di cuenta que soy el agresivo del núcleo familiar. ¿Ok? Ponte palomita. Estás haciendo consciente algo que estaba inconsciente. Ahora que toca ponerte a trabajar en tu personaje y en tus diálogos. Primero por tu bien y después por el bien de tu núcleo familiar. David, estoy descubriendo que sí, tengo necesidades y me las he tragado toda mi vida. Y no pongo límites, ¿no? Ok, no te latigues. Ya hiciste consciente algo que estaba inconsciente. Ahora que toca, ponte a trabajar. Ponte a trabajar en tu personaje y en los diálogos. En otras palabras, chicos, sanar aquello que alguna vez te hizo pensar que no eres importante en el núcleo y que por lo tanto debías tragarte tus necesidades. O sanar esa herida que traes a flor de piel y que hace que todos los días grites y exijas lo que necesitas. ¿Me explicó? Detrás de todo esto hay un tema psicológico. Mi querida Primavera dice, me asusto. Ok, mujer. Si en las crisis te asustas, entonces es trabajar cuando aprendiste que la huida era mejor que enfrentar. ¿Cuándo y quién o qué te dijo o te dijeron para que sientas susto en vez de
empoderamiento y emoción, porque a partir de esta crisis y en cuanto se resuelva esta crisis, el barco va a estar mejor. Fíjate, el asertivo, así es como procesa las crisis, ¿no? A ver, hay un problema, hay una situación. A veces es conmigo y a veces es entre otros. Perfecto. Está saliendo algo que ya no puede seguir como antes. Eso es lo que dice el asertivo. El asertivo, pues no es que no le duela una crisis familiar, le duele, pero entiende que hay soluciones, empezando por la suya, empezando por él o por ella misma. ¿Me explicó? Y además desarrolla cierta autoconfianza y claridad porque todo el tiempo está buscando elementos y herramientas para desarrollar esta. Es una habilidad, chicos, este ojo fino para decir, a ver, aquí hay esto, aquí hay esto, aquí hay esto, aquí hay esto. Esto es mío, esto no es mío. Pero esto que es mío, lo tengo que resolver. ¿Por dónde empiezo? ¿Ok? Tomo terapia, pues tomo terapia. No, un librito, pues un librito. No, sabes que este es de taller, pues un tallercito. No, esto es un retiro. Necesito silencio, necesito alejarme de la ciudad, estar conmigo. Esto es de retiro y me voy a un retiro. ¿No? Este, todos chicos todos podemos desarrollar el perfil asertivo. Todos, todos. No importa si estuviste un tiempo o estás en el extremo agresivo o en el pasivo, no importa. Lo importante es que te des cuenta dónde estás hoy. Y lo más importante, dónde quieres estar en los próximos 5 años. Y yo me atrevo, porque están conectados aquí, a afirmar que todos los que están aquí porque están buscando, sin saberlo, hoy lo saben, un perfil asertivo en un núcleo familiar. Que su estilo comunicativo sea asertivo, que no esté en los extremos y que entonces están dispuestos a trabajar en su personaje, su estructura de creencias y sus diálogos, su forma habitual de hablar. Y que a partir de hoy se estén observando, a ver cómo hablo y lo que hablo, cómo lo percibe el otro, ¿no? De pronto hay personas que reciben un feedback de, oye, ¿estás enojada? No. No, eres la cuarta persona que me dices en esta semana. Qué chocante, ¿no? Bueno, a veces nuestros estilos son imperativos, son mandones, ¿no? Son fuertes. Pues también tiene que ver con un poco los tipos de temperamento, etcétera, ¿no? Pero el que yo me esté observando en cómo hablo, mi actitud, mi forma de abordar o enfrentar ciertas cosas, me da información sobre, ¿estoy siendo muy agresivo o algo estoy siendo muy pasivo? Y entonces, a punta de práctica, observación y trabajo interno, encontrar este perfil asertivo. No es darle gusto a los demás, no es eso, es encontrar ese perfil y esa actitud y ese estado mental y emocional donde yo estoy en comunión conmigo, estoy conectado conmigo, pero además tengo esta certeza de saber lo que debo hacer desde mi yo. No desde el otro, desde mi yo y aportarlo con gusto al núcleo familiar. ¿De acuerdo? Este, dice Joss, ser receptor y emisor, emisor. Así es, amigo, así es. En un proceso de comunicación, a veces recibes y a veces emites, ¿no? Estar muy pendiente de cómo eres cuando eres emisor y cuando eres receptor, por ejemplo. ¿Por qué es tan importante estas tres figuras, chicos? Porque de estas tres figuras dependen los dos siguientes elementos clave en el núcleo familiar. El segundo elemento que nace del primero, que son los estilos comunicativos, es la integración de ese núcleo familiar. ¿Sale? Cuando un núcleo familiar está integrado, ¿qué es la integración? Hay conexión unos con otros. La conexión no significa que no haya conflictos. De hecho, cuando hay conflictos, porque hay integración y conexión, se resuelven rapidito y sin odios. ¿Sale? Ojo con esto. Los estilos comunicativos, según el que más predomine en ese núcleo familiar, va a promover la integración o no
de ese núcleo familiar. ¿Qué pasa cuando una familia está integrada? Hay sinergia. ¿Qué es la sinergia, chicos? Es este movimiento continuo y constante hacia adelante, con alegría, con gozo, con claridad. Hay conflictos, pero en ese estado mental y emocional, la sinergia, que es el estado natural de ese núcleo familiar, resuelve más rápido lo que se presente en el momento. La sinergia es energía en continuo movimiento sin obstáculos. ¿Qué es la asinergia? Esa misma energía chocando con pared cada metro que avanza, cada metro choca y choca y choca. Es una familia que en su movimiento hacia adelante no logra pasar de los 2 km/h de velocidad, porque choca cada vez que avanza 3, 4 metros. La sinergia es la energía bloqueada de avance en ese núcleo familiar. La asinergia es estancamiento. La asinergia produce frustración. La asinergia produce impotencia. La asinergia hace que todos los roles de ese núcleo familiar se estanquen y en sus personajes detonen creencias limitantes. Cualquier núcleo familiar en un estado de asinergia tiende a hundirse con el tiempo. Cualquier núcleo familiar en sinergia avanza. Y del metro 1 al metro 10 de avance iba a 3 km/h. Del metro 10 al metro 40 subió a 20 km/h. Del metro 40 a los 2 kilómetros subió a 100 km/h de velocidad. Y así sucesivamente. La sinergia es energía en movimiento sin interrupción. Un núcleo familiar, papá, mamá, hijos, abuelas, tíos, primos, de lo más nuclear hasta lo periférico. Cuando están en sinergia, son un clan súper poderoso, porque están integrados de alguna manera. ¿De dónde viene esa integración? ¿De dónde viene esa sinergia o esa sinergia de los estilos comunicativos? O muy pasivos, o muy agresivos, o muy asertivos. ¿Y de dónde vienen estos estilos comunicativos, chicos? A nivel individual de cada uno de esos roles, sus personajes y sus diálogos. ¿Cómo observas el estado actual de tu núcleo familiar? ¿En sinergia o en asinergia? Está de más decir que los vicios, alcohol, drogas, ¿no? Actitudes destructivas, ¿no? Y basándonos en los conceptos de este tema, eh, pasividad o agresividad, está de más decir que todo esto eventualmente crea asinergia, desintegra el núcleo familiar. Está de más decir que 1 de 3, de 4, de 5 o de 10 que busca trabajar la asertividad, por lo menos él con lo que le toca aporta al clan la sinergia que ese clan necesita y esperando que el de al lado cache el mensaje y se monte al proceso de trabajo interno. Buscando qué? La asertividad. Esto es fácil, chicos, no, no es fácil. ¿Pasa de un día para otro? No, a veces lleva años. Y lo importante es que el que asume el estilo comunicativo asertivo entienda que así son los procesos de cualquier núcleo familiar.
y le dé tiempo y espacio a crecer a los demás, a los demás. ¿Me explicó? Entonces, este tema, chicos, es para ti. Este tema es para ti, no para el familiar. Es para ti. ¿Sale? De pronto pensamos, sí, ¿por qué no invité a mi amiguito? A mi hermano, ¿no? A mi carnal, a mi carnala, ¿no? ¿Por qué no invité a mi mamá, a mi papá? No. A ver, este tema es para ti. Este tema es para que tú hagas conciencia a través de la autoobservación, el autocontrol y la autocorrección de qué estilo comunicativo tienes hoy, de cómo está el estado de tu personaje y diálogo actual dentro de un núcleo familiar. Y que según lo que descubras, tomes la decisión de mantenerte constante en trabajarte a ti y aportar a tu núcleo la parte que a ti te toca y no asumir cargas que no te corresponden, que no te corresponden. Las personas van a cambiar por sus motivos y en sus tiempos, no por los tuyos. Por eso la persona asertiva tiene paciencia infinita. ¿En qué sentido? Él se concentra o ella en hacer lo que cree que le toca hacer y dar lo que le toca dar. Y hacerlo con amor, con conciencia, con paciencia y con concentración. Y listo. Sabe que cada minuto que aporta lo que le toca abona un poco para esta sinergia futura en ese clan. Desde lo más nuclear hasta lo más periférico en la familia. ¿Sí me explicó? Vean todas las secuelas de una persona que se compromete a trabajar esta actitud asertiva, este perfil asertivo en un núcleo familiar, chicos. ¿Sí se dan cuenta? Dice mi querida Naye, ¿cuál sería el inicio para trabajar terapia mujer? Yo, pues obvio, por obvias razones, ¿no? Terapia. David, no me da cosa la terapia porque estoy yo solo ahí. Perfecto, vete un curso y te pierdes entre varios, pero ya estás tomando la información. David, no, ¿sabes qué? Yo soy más autodidacta. Ponte a leer como loco. ¿De qué? De todos esos libros y temas que a ti te van a aportar. Ese es el inicio. Bueno, obviamente el inicio es que hagas consciente lo que está inconsciente. Y las crisis llegan para hacerte ver que hay una crisis, ¿no? Dice Yadira, mi querida Yadi, bienvenida mujer. A mí me cuesta un poco de trabajo, es que a todos nos cuesta, Yadi. A todos. Entonces, vas bien. Qué bueno que lo dices. Bienvenida al club, ¿no? Mi querida Ara dice, completamente comprobado, ¿verdad que sí, mujer? Dice Nayi, perfecto, ya estamos. Así es, mujer. Así es. El inicio es que hagas conciencia. Ese es el inicio. De que tú eres parte de un núcleo familiar, eres parte de un sistema. Mira, imagínate el sistema interno de un reloj que está hecho de engranes. ¿Has visto un reloj, no? Por dentro. O en películas, los engranes de un reloj. Ese es un sistema. Si uno de esos engranes tiene un estilo comunicativo pasivo o agresivo, va a afectar a los demás engranes. ¿Qué es un engrane? Algo que gira y hace que todo lo demás gire. Por eso tiende, como dice Yadi, ¿no? Tiende a ser un poco pesado, ¿no? Porque no todos los engranes tienen el estilo comunicativo más asertivo dentro del grupo familiar. Y no todos los engranes promueven la sinergia. Al revés, promueven la asinergia. ¿De acuerdo? Y también, bueno, pues esto nos obliga a crecer en comprensión. La historia de vida de cada uno de los integrantes de nuestro núcleo familiar es muy diferente, incluso con los mismos padres, los mismos abuelos y los mismos bisabuelos. Es muy diferente la historia de vida de cada uno. Es muy diferente la forma de interpretar la historia de vida dentro del mismo árbol genealógico. Entonces, he ahí donde el asertivo dice, ok, a él le tocó la misma experiencia que a mí, pero por alguna razón
desde psicológica, incluso hasta espiritual, él o ella lo está percibiendo diferente y le está costando más. Perfecto. Lo mejor que puedo hacer es yo trabajar en mí y en el momento oportuno, si él o ella lo permiten, transmitirle mi propio camino, mi propio crecimiento de autoconciencia y de trabajo personal, si él me lo permite. ¿Me explicó? Esa es la importancia de que tú que estás viendo esta sesión, tú asumas la parte que te toca y dejes que el otro asuma la parte que le toca al otro. No puedes pretender ir al gimnasio con tu gran amigo o amiga y hacer la repetición y las series para crear músculo por él o por ella. El que se va a hacer fuerte eres tú, pero no el otro. Lo mismo pasa en temas de crecimiento personal. No puedes hacer por el otro lo que el otro debe hacer por sí mismo y fortalecer su voluntad y desarrollar la autoconciencia y entenderle este gran dulce del desarrollo personal y el crecimiento. ¿Sí me explicó? Dice mi estimado Charlie, la acción es inevitable. Sí, amigo, ¿a qué te refieres? ¿A ser asertivo? Dice Abel, mi estimado Abel, bienvenido, amigo. Dice, es complicado cuando uno de los personajes se bloquea, pero como ya lo dijo, por algo estoy aquí para llegar al estilo A. Exactamente, amigo Abel. Justamente eso. Cuando uno de los dos o de los tres o de los cuatro de ese núcleo se bloquea, es cuando más asertivo en la parte que me toca debo ser, ¿no? Porque es la única forma de inspirar al otro. Es la única forma, no hay otra, no hay otra. No lo puedes obligar, solo lo puedes inspirar. Carlos dice, me refiero a que sí o sí debemos trabajar en uno. Pues yo diría que sí, ¿no? Suena un poco imperativo, pero así es. Sí o sí debes trabajar en ti para desarrollar tarde o temprano el perfil asertivo, tarde o temprano. Y que ese perfil desde ti, desde ti, hacia el clan, hacia el núcleo, aporte para la sinergia en vez de que aporte para la asinergia. ¿Sale, chicos? O soy parte de la sinergia o soy parte de la asinergia. O soy parte del problema o soy parte de la solución. O soy parte de integrar o soy parte de desintegrar. Desintegrar al núcleo familiar. ¿Sale? Y finalmente, chicos, el tercer punto, ¿no? Las necesidades. Cuando hay un estilo comunicativo asertivo predominante en ese núcleo familiar, normalmente hay integración, normalmente hay sinergia y las necesidades de los roles y de las personas que son parte de ese núcleo familiar están siendo satisfechas. Porque acuérdense, una de las máximas de la persona asertiva, ¿cuál es? Ganas tú y ¿qué más? Gano yo. Porque yo sé que si en este núcleo familiar una de las dos no está ganando, entonces en las necesidades uno va a estar insatisfecho. Una persona insatisfecha en un núcleo familiar que es pasivo, se queda callado. Una persona insatisfecha en un núcleo familiar cuando es agresivo, grita y exige todos los días, desintegrando a la familia. Una persona insatisfecha en un núcleo familiar asertivo, negocia, habla en el momento correcto, de la forma adecuada o de la mejor forma con la persona idónea. Esta actitud es la que integra y eventualmente genera sinergia. Recuerden, chicos, en una familia todos tenemos necesidades, todos, todos. Y el núcleo familiar debe estar hecho con un nivel de flexibilidad tal y de autoconciencia para que todos los involucrados busquen que todos en el núcleo familiar
tengan un nivel de satisfacción de necesidades. En todos los casos va a ser posible, todos, no, pero hasta con eso el asertivo crece, ok, hoy por mí, mañana por ti. Hoy vamos a los tacos, mañana vamos a las tortas, ¿no? Así, usando un ejemplo muy, muy claro. Hoy cedo, pero el sábado me cumples. Va. En esta ocasión vamos a Cancún, pero la otra nos vamos a Nayarit. Va. El asertivo negocia. El asertivo siempre va a buscar un juego de ganar-ganar. El pasivo siempre pierde porque siempre se calla, pero el día que explota, se va. El agresivo explota todos los días y se afecta a él y afecta a los demás. Se enferma a él y enferma a los demás. Entonces, chicos, no importa dónde estés, lo importante es que detectes dónde quieres estar. Y yo asumo, y yo les doy un aplauso de verdad, y si se los he dicho en otras ocasiones, a todos ustedes que se conectan a estas sesiones, domingo, un día antes de entrar a semana, o un martes como hoy, ¿no? Que sé que tienen cosas que hacer mañana, pero aquí están, buscando respuestas. Están creando este perfil asertivo. Estás tomando terapia, estás creando este perfil asertivo, estás leyendo, estás en cursos, estás en retiros, estás buscando este perfil asertivo. No pares, mantente en ese carril. Tarde o temprano, la energía del asertivo contagia a uno más dentro de ese grupo familiar de 10. Y entonces ya son dos, ya no estás sola o solo. Ya son dos, y después tres, y después cinco, y después seis. Y después se murieron algunos, pero ya vienen las generaciones atrás duplicando tu asertividad. Y de eso no vamos a hablar mucho, pero todo lo que hagas e inviertas tiempo, dinero y esfuerzo en ser asertivo, alguien te está viendo en las generaciones que vienen detrás de ti. Y estás dejando también un buen ejemplo, estás inspirando a generaciones que te siguen. Ten paciencia. Sé el tío, la tía, la mamá, el papá, el hermano, la hermana, el primo, que se está trabajando así. Y deja ese legado, deja ese legado. Primero por ti y después por todo el eco que haces hacia los demás. ¿Sale, chicos? Entonces, ¿cuál es la raíz? ¿Cuál es la raíz, chicos? En la torre ya son las 16, qué barbaridad. ¿Cuál es la raíz? El rol que nunca cambia en la familia, el personaje y el diálogo que son mutables, que son cambiables, que son transformables, se transforma. Trabaja con ellos, trabaja en ellos. Todos los que están conectados, estoy seguro que saben dónde encontrar herramientas para esto. Estoy segurísimo. Y si no, pregunta. Acércate a personas que te puedan apoyar. Mira, más vale hoy a que empieces en 5 años. Empieza hoy. Empieza hoy. El personaje y los diálogos no es otra cosa más que trabajar internamente a nivel de historia de vida. A veces hay que ir a la infancia para resolver cuándo es que aprendí que había que ser pasivo. A veces hay que ir a la infancia para reconocer, identificar y desactivar la creencia de en qué momento y con quién entendí que aquí había que gritar y que no me está funcionando porque estoy desintegrando el núcleo familiar. Trabajar internamente es ir a la infancia, detectar eventos clave, conectar con las emociones reprimidas, desahogarlas y después reinterpretar ese evento. Eso es trabajar un perfil asertivo, chicos. Construir un perfil asertivo es detectar creencias en temas de salud, temas de finanzas, temas de sexualidad, temas de amor, temas de maternidad, temas de paternidad. ¿Y en qué momento yo entendí en mi infancia que tenía que ser así? Detectar el momento, lo que se dijo o lo que no se dijo, lo que sentí, lo que empecé a creer a partir de ese momento y resignificar esa creencia, cambiarle su significado, entenderla desde otro lugar. En muchas ocasiones o muchas veces, lo primero que hay que hacer es
Llorar y desahogar y sacar todo lo reprimido ahí. Y después tengo cabeza para poder darle otro significado. Eso es trabajar internamente. Eso es crear este perfil asertivo. Las lealtades. Y bueno, pues esto es otro tema que ya lo dimos hace como 2 años, ¿no? Las lealtades familiares. Todos sabemos que en los árboles familiares, genealógicos, pues tenemos lealtades y son por amor. Dimos un taller incluso hace unos meses. Yo modelo el comportamiento de papá o mamá, aun cuando es nocivo, por amor. Fíjate qué interesante. No me voy a meter tanto en esto, pero muchas veces el amor está detrás de las lealtades al repetir patrones de ancestros. Trabajar internamente es detectar esos patrones, sanar esos patrones y liberar esos patrones o esas lealtades. Y uno más, hay muchos más, pero uno más, pues los miedos, chicos. ¿En qué momento en qué momento asocié amor con miedo? ¿En qué momento asocié maternidad con miedo? ¿En qué momento asocié abandono con miedo? ¿En qué momento asocié conflicto con miedo? ¿En qué momento? ¿En qué momento una creencia se incrustó en mi sistema nervioso y lo llevo reprimiendo décadas? Y lo primero que tengo que hacer es identificarlo, llorarlo y después resignificarlo. Y eso se logra con terapia, libros, cursos, talleres, meditación e incluso temas de espiritualidad. Puede ser una religión o puede ser un movimiento, puede ser una técnica, lo que sea. Aquellas personas que acompañan su proceso terapéutico psicológico con un proceso espiritual, les va muy bien. Porque la parte espiritual es un elemento adicional que te permite tener autoconciencia a un nivel que lo psicológico no te lo puede dar, no lo alcanza. Entonces es bueno de pronto complementar tus procesos de crecimiento con la parte espiritual. ¿Sale? Ser asertivo es duplicable totalmente porque es una actitud. Y esto, pues lo hemos escuchado muchísimas veces. Los niños no hacen lo que les dices. Te obedecerán en el momento, pero el niño termina haciendo lo que vio. La gente no hace lo que le dices. En aquella sobre la que tienes autoridad, la gente hace lo que vio que tú hiciste. Claro que es duplicable. Entonces, si la gente ve que estás constantemente trabajando en ti, y revisando historia de vida, creencias, lealtades, miedos, conectando con la emoción, aprendiendo a gestionar las emociones, creciendo, resignificando toda esta estructura psicológica que no es tan asertiva y alguien en quien tú tienes autoridad lo ve, ahí se duplica. O alguien a quien tú inspiras, ahí se duplica, pero todo es porque lo ve. Los comportamientos se modelan. Y es muy fácil cuando tienes cierta autoridad moral sobre esa persona. ¿No? Dice Yadira, sí hay mucho que trabajar en todo, así es, mujer, así es, ¿no? Y mira, vele quitando la palabra mucho, no hay mucho que trabajar, hay que trabajar, porque mira, cuando trabajas algo y dices, wow, esto ya lo tengo trabajadito y lo tengo bien entendido. De pronto surge una situación en otra área de vida y dices, ah, caray, yo pensé ya lo tenía entendido, ¿no? Te das cuenta que no. Llega un momento en el que no es cuánto me falta, sino te das cuenta que el trabajo interno es ilimitado. Entonces no es cuánto me falta, no es si me falta mucho o me falta poco, es simplemente seguir trabajando en ti según lo que vas saliendo y vas necesitando en el momento. Y te tengo una noticia, Yadi, no vas a terminar. Vas a llegar a tus 120 años, ¿no? Con tu cocol y tu lechita, ¿no? Y vas a decir, ay, cómo me gustaría leer ahora el libro de... y te va a dar un infarto ahí, ¿no? O sea, es infinito este proceso. No vas a acabar, no vas a acabar. Entonces, no es que te falte mucho o poco. Trabaja con lo que tienes enfrente en este momento. ¿Sale? Mi querida Laurita, dice Jos, a trabajar, mi estimado Jos. Esa es la idea de hoy. A trabajar, chicos, su perfil asertivo. A trabajar. Ya, eso es todo.
Laurita, bien dicen que la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Totalmente, mujer. Así es. Ya. La palabra convence o persuade, pero el ejemplo arrastra. Porque en aquellos sobre quienes tienes autoridad moral terminan haciendo lo que te dieron a hacer. ¿Sale? Si fue positivo, bravo. Si fue negativo, pues ojalá y se hagan conscientes de eso para no repetirlo. Acuérdense que las lealtades se repiten o la gente se opone o las repara. Lo ideal es reparar todas esas lealtades. ¿Sale? Y voy cerrando con esto, chicos. Piénsenlo, piénsenlo. En 5 años, ¿tu comunicación será más asertiva que hoy? En 5 años, ¿tu actitud dentro del núcleo familiar o el clan será más asertiva que hoy o agresiva o pasiva? Pero una de las tres vas a estar irradiando al núcleo, porque el núcleo familiar siempre está observándote y tú estás observando a otros, siempre. ¿Sí o no? Entonces, a ver, de aquí al 2030, ¿tu comunicación a partir de hoy va a ser más asertiva o no? Piénsalo. ¿Y qué depende de ello? Que en los próximos 5 años, ¿no? Haya más sinergia o asinergia en tu núcleo familiar. ¿Qué edad tienes hoy? ¿Qué edad tendrás en 5 años? ¿Qué edad tienen tus hijos hoy? ¿Qué edad van a tener en 5 años? ¿Vas a tener más integración con ellos hoy? Digo, en 5 años que hoy o no. ¿Va a haber más sinergia o no? Para aquellos papás que tenemos hijos de 9 años, en 5 años van a tener 13, 14. Nos conviene que el chamaco o la chamaca lleguen a la adolescencia estando nosotros con ellos en una sinergia brutal para poder estar cerca y poder apoyarlos en todo el proceso de la adolescencia, ¿no? Tienes hijos que ya pasaron la adolescencia, pero están en el inter de pasar de los 18 a los veintitantos y hacerse responsables económicamente de un coche, un departamento, incluso irse de casa, pues conviene estar en sinergia con ellos. ¿Tienes bebés en este momento? En 5 años van a tener cinco y van a estar concluyendo una de las primeras etapas más importantes, que es de los 0 a los 7. Conviene estar en sinergia con ellos. Conviene que vean en ti un modelo de asertividad constante, en vez de pasividad o agresividad constante. Conviene. ¿Sale? No importa en qué etapa estés. Cada etapa es vital y es importante. Solo asegúrate que esa etapa estás modelando un comportamiento asertivo. Por tu bien primero y después por lo que abonas al núcleo familiar. ¿Me explicó? Dice mi estimado Abel, definitivamente que sí. Gracias por el crédito, amigo, pero no fui yo, fue Aribel Hernández. Saludos, amigo. Antes de que termine la sección, te lo comento. Ah, ok. Ok, ok, ok. Muy bien, amigo. Claro que sí, claro que sí. Aribel Hernández. Bienvenida, Aribel. ¿Sale? Entonces, chicos, segunda pregunta de reflexión y con esto quiero ir cerrando. ¿En 5 años habrá más sinergia o asinergia con tu núcleo familiar? Y finalmente, en 5 años, ¿qué tanto las necesidades de ese núcleo familiar, tuyas y del otro, van a estar satisfechas o insatisfechas? ¿De qué depende? De que si hoy en el presente hay sinergia o asinergia. ¿Y de qué depende? De si hoy construyes un perfil asertivo o te estás quedando en el perfil agresivo o pasivo. David, ¿es cómodo quedarse como es uno al día de hoy? Sí, pero es que duele. No importa, pero ya es tu zona de confort, es tu zona conocida. Hay mucha agresión y duele, sí, pero ya es tu zona de confort. Ya son actitudes inconscientes o automatizadas. No exigen de ti mucho cambio.
Duele, pero es tu zona de confort. Por eso también a veces cuesta, ¿no? Cuesta salir de una zona de confort para crear un nuevo patrón de pensamiento y un nuevo patrón emocional. Porque es confrontarte. Y parte de esa confrontación es revisar tu historia de vida. Pero vale la pena, chicos. Vale la pena. ¿Sale? Y cierro con esto. Cierro con esto. Además de recomendarles este libro, y ahorita les digo por qué, tómate la terapia que has estado aplazando. Tómate la terapia que has estado aplazando. Léete ese libro que lo tienes ahí en el librero y no lo abres. Ya quítale el plástico y devóratelo en 10 días. Tómate ese taller o ese retiro espiritual que tanto te dicen en tu iglesia, en tu comunidad, en tus creencias. Vete a ese retiro. Ya vete, ya págalo, ve. Ya tómate ese taller que te mandó tu prima, tu primo, tu amigo, tu amiga, tu exnovio, tu exnovia, tu exesposo. Ya ve, te sugirieron un taller, ya ve, invierte tiempo y dinero. Ve, ya no lo aplaces. Cualquier espacio que te ayude a autoobservarte, autocontrolarte y autocorregirte en personajes y en diálogos, es la mejor inversión que puedes hacer. Porque eso va a estar construyendo gota a gota tu perfil asertivo. Eso, gota a gota, día tras día, semana tras semana, va a estar construyendo sinergia. Y eso, gota a gota, te va a dar elementos para jugar un juego de ganar-ganar en el mundo de las necesidades del núcleo familiar. Ganas tú, gano yo y todos contentos. Hoy tacos, mañana tortas. Perfecto. Todos contentos tarde o temprano. Y si hablamos de libros, chicos, pues te voy a recomendar uno. Obviamente. Y el libro que te voy a recomendar, y que muchos de ustedes sé que ya lo conocen, algunos ya lo compraron y otros ya lo conocen, ya lo compraron, ya lo leyeron, ¿no? Es el de Deja de ser tú. ¿Por qué este libro? Por una simple y sencilla razón. Tu personaje, que tiene un rol en el núcleo familiar, y tus diálogos tienen rutas neuronales en el cerebro. Pero además de tener rutas neuronales, que es la zona de confort neurológica, comportamientos automatizados desde el cerebro, también tus personajes y tus diálogos tienen apegos químicos, son adictos. Tu personaje y tus diálogos tienen adicción a ciertos estados emocionales y químicos. Tienen adicción a ciertos niveles de cortisol y estrés en los núcleos familiares. Cuando estos apegos crean asinergia en los núcleos familiares, es importante que tú entiendas que es un apego químico. Es importante que tú entiendas contra qué estás lidiando cuando quieres hacer cambios en tus personajes y en tus diálogos. Y este libro, chicos, te da una base científica, neurológica tan tangible que entiendes perfecto por qué hay resistencia a los cambios químicos, neurológicos y emocionales. Recuerda, ese personaje y ese diálogo que te hace ser agresivo hoy y que hace que desintegres la integración del núcleo familiar y provoque asinergia y provoque insatisfacción de necesidades, ¿sí? El triángulo tiene una ruta neuronal y un apego químico. Si tú lo entiendes, tienes todo para decir, ya sé con qué estoy lidiando dentro de mí y ya sé y ahora entiendo por qué me resisto a los cambios. Este libro es indispensable para entender cómo a nivel neurológico y químico puede haber una resistencia brutal en mi interior para hacer cambios. En mis personajes y en mis diálogos, que son los responsables de no integrar un núcleo familiar y de generar insatisfacción a nivel de necesidades o aprender a crear nuevas rutas neuronales con nuevos apegos químicos mucho más saludables dentro del núcleo familiar. El perfil asertivo
Son rutas neuronales y apegos químicos muy particulares que provocan sinergia, que provocan satisfacción de necesidades. Entonces, estoy tratando de interpretar el contenido de este libro al tema de hoy. Es un librazo, chicos, que te va a dar mucha conciencia de los procesos de cambio y su resistencia y cómo salir de esa zona de confort que a todos, a través de una rumia, nos ataca en el día. A todos. Todos traemos una rumia mental y una tira a quedarnos en la zona de confort y otra a salir de ella y construir este perfil asertivo. Este libro te lo va a dejar súper claro y te va a dejar súper claro con qué estás lidiando dentro de ti. ¿Sale? Es muy interesante ese libro, chicos, léalo. ¿De acuerdo? Pues listo, chicos. Dice mi querida Carmelina, trabajando para vivir la adolescencia de mi hijo lo más asertiva posible. Totalmente, mujer. Totalmente, totalmente. Por cierto, mañana nos vemos, ¿no? ¿Mañana? Sí, ¿verdad? Ahorita lo confirmamos, mujer. Totalmente. Trabajando para vivir la adolescencia de mi hijo lo más asertiva posible. Estás a tiempo, mujer. Muy buen tiempo. El hijo lo ve todo. El hijo lo ve todo. Todo lo ve. Todo lo ve. Y si algo te sugiero que modeles en tus hijos o en tus dependientes económicos o en ahijados o en sobrinos, es que vean en ti, dentro de este perfil asertivo, el trabajo interno, de verdad. O sea, creo que la mejor herramienta que le puedes dar a tus hijos es que ellos sepan que tú estás en terapia, es que ellos sepan que tú lees, es que ellos sepan que tú usas la espiritualidad para crecer, es que ellos sepan que tú te haces de herramientas para mejorar. Es lo mejor que les puedes heredar, lo mejor. Porque cuando ellos entren en crisis, se van a acordar, oye, mis papás leían, mi mamá leía, oye, mi papá, mi mamá se iba a sus retiros. Oye, mi papá, mi mamá meditaba, ¿no? Oye, mi papá, mi mamá, X, Y, Z, pero la esencia es, se hacía de herramientas para mejorar su vida. No fue coherente al 100%, pero siempre estuvo comprometido por hacer lo mejor que pudo en el momento. Eso sí lo tengo claro. Eso, si lo modela como perfil asertivo un hijo, un sobrino, ya estás del otro lado, ya cumpliste, pues, ya cumpliste. ¿Estamos de acuerdo? Pues listo, chicos. Les mando un abrazote. Vámonos. ¿Qué hora es, caray? ¿Qué hora es? No, pues ya otra vez. Hora y media nos echamos. Qué barbaridad. Dice Araceli, excelente. Muchas gracias, mi querida Ara. Te mando un abrazote, mujer. ¿Eh? Muchas gracias, mentor David, por toda la información y sacar de lo inconsciente a lo consciente. Esa es la frase Josh. Haz consciente lo que está inconsciente, amigo. Y el resto es historia, ¿eh? De verdad, de verdad. Algunos temas te llevarán más tiempo que otros, pero hazte el hábito de hacer consciente lo que está inconsciente. ¿Sale? Gracias, David. Estuvo muy interesante para aplicarlo y tener relaciones más asertivas. Totalmente, mujer. Relaciones asertivas, vínculos. Acuérdate, la asertividad genera, se los voy a poner aquí, la asertividad genera sinergia y la sinergia es satisfacción de necesidades. Les deseo un núcleo familiar asertivo, empezando por ustedes, ¿eh? Angélica Luna, mi hermana, aquí está mi hermana de sangre, hermana, muchas gracias, información que necesitaba escuchar, tómala. Confirmando que estoy modelando mis comportamientos, así es, Noris. Este, eso. Si has sido explícita en todo el proceso que has llevado, sé más explícita. Todo el tiempo, todo el tiempo. Tus sobrinas te observan, tu hija te observa, tu sobrino te observa, el chiquitín. Entonces, sé más explícita.
Mi estimado Carlos, muchas gracias, David. A ti, amigo. Laurita Dueñas, buenas noches, señor Luna. Como siempre, parece que me espías. Es que ustedes no saben, pero me ayudan a hacer estas sesiones ahí algunas voces. Que los espían a ustedes. No, ¿verdad? Maribel, mi querida Maribel Perea. Ah, qué bien. Bienvenida, ¿eh? Gracias. Un abrazo, mujer. Mi querida Mari, qué excelente ponencia. Me tocó esto, me toca todo esto muy cerca. ¿Te tocó? ¿A eso te refieres, mujer? ¿Que te tocó esta información? Pues esa es la idea, Mari. Esa es la idea. Que se lleven cosas que los hagan pensar y accionar, ¿no? Que bueno, y tú estás accionando súper bien. O sea, eso me queda clarísimo, mujer. Miguel Nayeli, Héctor y yo, ándale, ahí está el buen Héctor. Mucho gusto, mi estimado Héctor, bienvenido. Héctor y yo te agradecemos esta sesión. Ay, qué bueno que les gustó, qué bueno que les gustó. La grabación la tenemos mañana para que la escuchen, la repasen y vean los ajustes que haya que hacer. ¿Sale? Un abrazo, mi estimado Héctor. ¿Eh? Martita. Dice, excelente información, necesito leer el libro, tengo que ser asertiva. Gracias, David. Perfecto, mujer, léelo, léelo, Martita. Este eh, va a dar mucha información en cuanto a que puedas entender qué está funcionando dentro de ti, qué elementos están activos, rutas neuronales y apegos químicos. Y entonces ya sabes con qué estás lidiando en tu interior. Ya sabemos. Y eso nos da tranquilidad, ¿no? Mi querida Ale, muchas gracias, David. Hay que hacer introspección para sacar lo mejor de mí. Totalmente, mujer. No, la introspección es importantísima. Eh, al finalizar el día, ¿cómo estuvo mi rol de mamá? ¿No? Fíjense qué importante esto que dice Ale, qué bueno que me lo recordó. Estos temas de introspección antes de dormir, a ver, en mi rol de mamá, ¿cómo estuve en mi personaje y en mis diálogos? Y hacer una pequeña revisión, ¿no? A ver, en mi rol de papá, ¿cómo estuve hoy en mi personaje y en mis diálogos? En mi rol de hermano, en mi rol de primo, en mi rol de tío, ¿cómo estuve hoy en mi personaje y en mis diálogos? Esta pequeña autoobservación o introspección antes de finalizar el día me permite hacer un balance. A ver, ¿qué puedo hacer mejor mañana? ¿Qué puedo empezar a hacer? ¿Qué puedo dejar de hacer? ¿No? Es muy interesante esto, chicos, muy interesante. Antes de dormir. Y si lo puedes hacer por escrito, mejor, mejor. Yo uso mucho la agenda de Google porque le pongo colores a las actividades o acciones que llevo a lo largo del día. Tengo el color verde menta en la agenda de Google para hacer estas anotaciones de revisión del día, ¿no? ¿Cómo estuve hoy, ¿no? En el negocio de Usana, ¿cómo estuve hoy en la terapia? ¿Cómo estuve hoy en tema de cursos? ¿Cómo estuve hoy con Santi, ¿no? ¿Cómo estuve hoy en mi rol de, y hago un pequeño balance, ¿no? ¿Pude haberlo hecho mejor? Pues yo creo que sí. ¿En qué sentido en esto? No lo tengo claro. No voy a estresar, me duermo y sé que cuando amanezca voy a tener claridad de qué hacer. Y sí, no me estreso. Hacer esta introspección no es latigarte o estresarte, es hacer una revisión muy objetiva para ser lo más asertivo que puedas el día de mañana. Ya, eso es. Llegó el día de mañana, sabías lo que tienes que hacer y volviste a caer en el patrón tradicional. No importa, va de nuevo. No pasa nada, hombre. Va de nuevo. Dice Maffer, muchas gracias, David. Excelente información, muy interesante. A poner en marcha. A poner en marcha, mi querida Maffer. ¿Eh? Qué bueno que estás conectada, mujer. Bienvenida. Cualquier cosa, aquí estamos. Dice mi estimado Jerry. Gracias, estimado Lick. Bendiciones, amigo Jerry. Hasta Uruapan. Un abrazote. Muy buenas noches. Hasta la próxima, Le. Nos vemos. Carmelina, eres lo máximo. Ándale. Bendigo tu vida.
Mi terapia, vivir estos temas cada semana, me hace hacerlo inconsciente, consciente. Una gran bendición tenerte en mi vida. Muchas gracias, mujer. Un abrazote y bendiciones, ¿eh? Bendiciones a tu proceso, a tu bebé, a ti, a tu trabajo, a todo. ¿Eh? Gracias a ti por la confianza, Carmelina. Yuri dice, gracias, linda noche, por el bien propio y el de nuestro núcleo familiar. Así es, mujer. Bendiciones para sus núcleos familiares, chicos. Continuemos reprogramando nuestra mente con acciones positivas y asertivas. Totalmente, totalmente, Yuri. ¿Eh? Bienvenida, mujer. Martita, buenas noches, David. Gracias por el servicio que das. Un abrazote, Martita. Aquí estamos, ¿eh? Hasta pronto, Yuri. Mi querida Aribel, gracias. Demasiado interesante. Bendiciones a tu conocimiento. Bendiciones a ustedes, mujer, también. ¿Sale, chicos? Pues les mando un abrazote. Cuídense mucho. Descansen. Tómense un tecito y nos estamos viendo en Instagram. ¿A quién veo seguido en Instagram? A Mafer, a Abel, a Carmelina. Mari, no sé si tú tienes Instagram, por ahí no nos vemos. ¿A quién más veo? A Martita, ¿no? Nos vemos en redes sociales, chicos. Un abrazote, mi estimado Josh. A Carlitos también. Cuídense, chicos. Nos vemos.